Bueno, volví rápido. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, esa segunda parte no la grabó, me apareció un cartel que decía error en la grabación. No importa, igual estamos repasando, así que no hay problema. Lo que vamos a ver ahora es lo que me interesaba que vieran ahora, que vieran. Lo otro era todo repaso. Pero ahora lo que me interesa que vean es esto, porque esto sí me interesa que lo vean. Esto lo vamos a repetir el viernes igual, porque esto es nuevo. Pero lo veo ahora porque, ya que estábamos viendo lo otro, lo enganchamos con esto. Miren, vamos de vuelta a esta imagen. Veo este vaso que está acá. ¿Cómo era este vaso que está acá? Rojo. No estamos viendo nada. Ah, perfecto. No está viendo nada porque no le estoy compartiendo. Usted es muy suspicaz. Perfecto. Entonces vamos a buscar dónde están ustedes. Acá están ustedes. Muy bien. Entonces ponemos compartir. Compartimos. Ahí está. Hacemos la compartimiento. Ahí está. Ahora sí, ¿ven? Sí. Perfecto. Vamos de vuelta. Igual tenían que haber adivinado. Bueno, no hay problema, ahí vamos. Ahí está. Bueno, ahí tengo entonces. Miren lo siguiente, vemos el vaso sanguíneo que está acá rojo, grandote de fondo, del cual están emergiendo ramas. ¿Qué vaso es este grandote? La aorta abdominal. Perfecto. Se ve el troncazo de la aorta abdominal, ese no lo podemos, no podemos cerrar. Ahora, fíjense cómo sale la diafragmática inferior de un lado, para arriba, ahí hay chiquitita una y hay la otra finita chiquitita. Después, a continuación, casi pegado, el tronco celíaco. El tronco celíaco. Del tronco celíaco, bueno, esta que está acá es diafragmática, esta no es diafragmática, esta es rama del tronco celíaco. Ahí se ve un pedacito de diafragmática inferior, de este lado no se ve. Ahí veo el tronco celíaco. Del tronco celíaco estoy viendo emerger una rama que va al estómago, la gástrica del lado izquierdo. Una rama que se va todo por acá, va por arriba del páncreas, ahí la pierdo, pero ahí la veo chiquitita en rojo acá. La arteria esplénica, esplénico, todo lo esplénico es al vaso. Y veo otra que está cortadita, la hepática común, ahí. Las tres ramas del tronco celíaco. Luego sigo bajando por este coloradón, el rojo, y le sale la narizota. ¿Qué arteria es esta? La mesentérica. La mesentérica superior. Acá la renal no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está tapada por este órgano que está pasando así, este. Este órgano es el duodeno. El duodeno no me está dejando ver la vena renal, que está por detrás, acá no la veo. Bien, la mesentérica superior. Luego voy acá abajo, sigo con la aorta, veo salir esta rama de la aorta, ¿cómo se llama esta otra? Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Está bien? Allá en el fondo, finita, veo acompañada de una vena, veo una arteriecita de acá, de este lado no la veo. ¿Cómo se llama esta arteriecita finita que va allá? La gonadal correspondiente. La gonadal, que está saliendo desde la aorta. Bueno, ya tengo la aorta de vuelta. Ahora viene lo difícil. Acá es la parte que me gusta a mí. Entonces yo pregunto, esta es la aorta, ¿y esta qué vena es? Cava. Esa es la confusión. Esa no es la cava. Pero ¿cómo? Si está al lado de la aorta. Ah, sí, pero está más adelante. Fíjense, miren. Esta no está realmente al lado de la aorta. Esta es la vena mesentérica superior. ¿Y la cava dónde está? Miren, presten atención, ¿eh? Me meto ahí en una ventana y allá en el fondo ven algo azul pasando. ¿Se ve eso azul que va pasando allá? Ahí. Que no es esta vena. Allá está pasando algo azul. ¿Lo ven o no? ¿Se ve? Sí. Esa es la Claro, vena pasa cava. detrás de la aorta. Esa es la vena cava, que está por detrás, no está ahí, está atrás. Y acá, si miran acá, miren, se ve esta vena gordota que viene de esta y de esta vena gordota. Pero si miran atrás, esta vena gorda, esta vena, ahí atrás hay otra vena, ahí. ¿Se ve que esta es una y esa de atrás es otra? ¿Se ve la diferencia? Miren, acá hay una, pero ahí atrás hay otra que está escondida. ¿La ven o no?
Sí, se ve, sí. ¿Se ve? Esa es la vena cava inferior. Esa es la vena cava inferior. No esta. Esta es la vena porta. Cuando uno lo mira así a simple vista, les pasa lo que les acaba de pasar a uno de ustedes, que generalmente les pasa a todos, que probablemente todos han pensado en eso. Esta es la porta, esta es la vena cava inferior. No, 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 no. Esta no es la vena cava inferior, esta está por delante. La vena cava inferior está por detrás. Esta es la porta, y la porta se forma por la vena mesentérica superior, que es esta, que está acompañando a la arteria, la vena mesentérica superior, y el tronco es pleno porque viene de la esplénica, mesentérico porque viene de la mesentérica inferior. Entonces, la vena mesentérica inferior, que es todo este rejunte que se termina juntando acá, la vena mesentérica inferior, junto con la vena esplénica, que es esta que está acá, se juntan, forman el tronco espleno-mesentérico, que a su vez se junta con la vena mesentérica superior y forman la vena porta que va al hígado. Todo esto está pasando por delante de las narices de la vena porta, de la vena cava inferior, que no tiene nada que ver con esto. Profe. Profe. Esto es una vista inferior, de esta que está acá, es una vista inferior, no. Esta es una vista inferior del hígado, donde se ve, esto está visto el hígado desde abajo, y acá es donde se ve perfectamente que esta es la porta que está por delante, ahí está la vesícula, y esta es la cava que está por detrás. ¿Está bien? Esto es para ver cómo son los dos sistemas. Uno está por detrás y el otro por delante. En este caso que está acá, estoy viendo... bueno, este no es el mejor caso, porque este era para ver otra cosa y no se ve exactamente eso. Bueno, y ahí se ve. Entonces, miren. Miren, entonces ahí yo puedo distinguir cómo esto es la cava y esto es la porta. ¿Ven? Cava y porta. Son dos venas gruesas, una está por detrás y la otra por delante. Ahora, cuando yo miro acá, bueno, ahí la vi de vuelta. Ahí está, la cava y la porta por delante. Pero cuando yo miro así en ahí, no veo la porta. ¿Por qué no veo la porta? Porque está por delante. ¿Y cómo? ¿Y dónde fue a parar? Se fue al hígado, se dividió en el hígado y se transformó en estas tres venas que están acá. Estas tres venas recogen toda la sangre del hígado, que está acá adelante. A su vez el hígado recibe la sangre de la porta, que está por delante de todo este sistema que estoy viendo. O sea que, por delante de todo esto que estoy viendo, hay vísceras. Las vísceras llevan su sangre a una vena porta. La vena porta se mete en otra víscera que es el hígado, y el hígado devuelve al sistema cava estas tres venas que se están viendo ahí. Entonces, por eso no veo el sistema porta acá. Pero por delante de todo este sistema cava, hay todo un sistema que se llama sistema porta. ¿De acuerdo? Entonces, la vena porta está por ahí adelante, está ahí adelante. El viernes vamos a ver la vena porta, la formación de la vena porta, que eso es justamente lo que tenemos que ver en el abdomen. Y ahora les muestro esto. Acá están viendo una vena que viene todo por acá atrás. ¿Qué vena es esta que está acá? La cava. La vena cava inferior. ¿Sí? La vena cava inferior. Y se ve una arteria acá que va para adelante como un choricito. ¿Qué arteria podrá ser esta? Mesentérica superior. La mesentérica superior, efectivamente. Esta es la vena mesentérica, la arteria mesentérica superior. Esta es la vena cava inferior, que acá está recibiendo una vena del hígado y otra vena del hígado, las venas hepáticas que están drenando en esa vena cava inferior, antes de que se pase al corazón. Ahora, si esto es la vena cava inferior, ¿no? Acá está la rama que le dio origen. Esta es una de las ilíacas. Acá hay una arteria ilíaca, una vena ilíaca, por eso se ve redondito así. Y si voy subiendo por acá, ¿por qué hay un círculo ahí? ¿Qué será eso en la vena cava inferior? Eso que está ahí,
Empieza con vena y termina con renal. ¿Qué será? Bien, la vena renal. Es una vena renal, es la vena renal derecha. ¿Ves cómo la vena renal está saliendo de la cava ahí? ¿Se entiende que esto es una vena renal? Esto es un corte parasagital, no es justo en el medio, porque miren cómo las vértebras no están todas iguales, no están en el medio de los cuerpos vertebrales el corte. Esto es un corte parasagital. Estoy a un costadito del medio y estoy viendo la vena cava, estoy un costadito hacia la derecha del medio, por eso estoy viendo la vena cava. Y estoy viendo la vena que está llegando desde el riñón a la vena cava. La vena cava recibiendo la renal. Bueno, lo vamos a ver de vuelta el viernes. Pero hemos dado un pantallazo de vuelta de vasos sanguíneos como para que tengamos noción de qué estamos hablando. Así nos quedaba más o menos claro. Acá también, miren, en esto que se ve. Uy, este está peor. Acá me mataste, loco. No. Mira, miren acá, miren. Lo que se ve acá, ahí está el estómago, el duodeno, el yeyuno cayendo acá abajo, el páncreas, el vaso, y lo que estoy viendo acá, la vesícula, el hígado, y acá estoy viendo la arteria aorta de la cual sale un ramo que es justamente el tronco celíaco. Miren cómo sale para arriba la gástrica izquierda que da toda esta vuelta así, y salen para abajo, a la izquierda, perdón, sale la mesentérica, la esplénica. Entonces tengo la gástrica izquierda, la esplénica que va al vaso, que acá la tengo de vuelta, y la hepática común saliendo para la derecha. O sea que ahí tengo las tres arterias, 1, 2 y 3. Y acá hay otra arteriecita chiquita. Esta es la diafragmática inferior de un lado y la del otro. Diafragmáticas inferiores. Esto, como ven acá, esta bolita que está acá, y esta otra que está acá, son justamente estructuras nerviosas del sistema nervioso autónomo, iguales que las que vimos en el cuello. ¿Está bien? Estos se llaman ganglios celíacos, esto se llama plexo celíaco, ¿está bien? Hay uno de los dos ganglios, que es este que está acá, que tiene forma de semiluna, se llama ganglio semilunar. Estos son, ganglio, sí, digo bien, semilunar, y esto es lo que se llama el plexo celíaco. ¿Está bien? El plexo celíaco, y todas estas ramitas son ramas del sistema nervioso autónomo para las vísceras, porque el sistema nervioso autónomo controla las vísceras. Nosotros no controlamos las vísceras desde un punto de vista voluntario. Yo le digo, por ejemplo, ahora, bueno, a ver, ¿quién secreta un poquito de ácido clorhídrico? Y me miran y me dicen, ¿de qué me estás hablando, Charlie Brown? No, no puedo secretar ese, bueno, no puede, sí, efectivamente, no puede secretar ácido clorhídrico, pero estos ramos, y este otro, que es el nervio vago, que también pertenece al autónomo, que está acá, son los ramos que van a estos órganos y forman todo este plexo, toda esta maraña de nervios, y que constituyen ese plexo celíaco. Pero igual no importaba, eso se lo mostré para que no se pierdan, no se enloquezcan. Lo que estamos viendo acá también, entonces eran las arterias, y vemos venas. Vemos una vena acá por delante, que es esta que está así, esta que está acá, que es la porta, y atrás otra vena, esta es la cava. Esto es la cava y esto es la porta. Son dos venas diferentes, están en dos planos distintos. Y a su vez, esta porta, que está más adelante, está formada por esta vena que acá está cortadita, que es la vena mesentérica superior, que a su vez está acompañada por la arteria mesentérica superior. Entonces, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, ahí tengo la porta, la cava inferior por allá atrás, esta es la hepática propia, rama de la hepática común, la arteria hepática propia que va al hígado, ahí está dando una rama que es la gástrica derecha, ¿está bien? No importa, pero por lo menos ya sabemos acá cómo era la cosa, y acá vemos un ramo, esta que está acá, y acá vemos otro, la esplénica da un ramo para el estómago, y la mesentérica superior da un ramo que a su vez da otro ramo para el estómago.
Bueno, ahí tenemos entonces todo lo que están viendo acá. No es tan complicado como parecía. Acá también vemos un ramito también de la mesentérica, la gastroduodenal, ¿está bien? Perdón, la pancreático-duodenal. Bien, ramas entonces para que entiendan. Sí, O sea, la mesentérica y la porta están en el mismo plano. claro, exacto, porque de hecho la mesentérica forma la porta. La mesentérica la vena. La arteria adquiere el mismo plano aunque viene desde la profundidad. Viene desde bien atrás la arteria. Pero la vena no se va tan atrás. La vena queda en el plano más anterior. Queda más superficial o más anterior. Cosa que no pasa con la arteria. La arteria viene desde la profundidad. Pero esto es un plano para la vena, y la arteria que está allá en el fondo junto con la cava son otros planos que están están más profundos, están más cerca de la columna vertebral. Ahí veo, esto es la porta ya dividida, esto es la cava, y esto es esto es la porta ya dividida, adentro del hígado, esto es la cava, y esto es la aorta. O sea que esto está en un plano, pero esto está en otro plano. Ahí de nuevo, estas dos arterias están en un plano, pero esta vena está en un plano por delante. ¿Ven? Ahí está la mesentérica. La vena mesentérica está en un plano anterior de estos dos vasos. ¿Está bien? La arteria también, lógicamente, acá está más alejada de la aorta, salió de la aorta, pero se fue a un plano anterior para acompañar a la vena. Pero esto está en un plano y esto está en otro. Esto sería ¿Y ahí como... cómo? ¿Cómo? No, te iba a preguntar, ¿cómo distinguís ahí la mesentérica de la porta? ¿Por la altura? ¿O por qué si no? ¿Por qué decís por qué esa es la mesentérica y no la porta? Bueno, acá hay dos motivos, muy bien la pregunta. El primer motivo es porque está acompañado de la arteria mesentérica. ¿De acuerdo? El primer motivo que tengo para decir eso es que está acompañando a la arteria mesentérica superior, motivo por el cual es el par. ¿Está bien? Y el otro motivo es porque cuando esta vena se llame porta, va a estar desplazada acá adelante y adelante y a la derecha. Esta vena se va a desplazar hacia adelante y a la derecha. Puede ser que esto que está así como cortadito sea de través, cuando la arteria agarra, está chanfleándose para ir a la derecha. Pero por la posición en que está prácticamente por delante de la aorta, entonces me doy cuenta, y acompañando la arteria mesentérica, entonces digo, esta es la mesentérica superior. La vena porta va a estar en un corte mucho más superior también, ¿o no? Más superior que este, pero un poquito, no mucho más, un poquito más superior que este, sí. Tiene que ser un corte más alto, un poquito más alto, pero no mucho más que este. ¿Está bien? Profe, Sí. una pregunta. ¿Todas estas arterias y venas entran a los vasos, a los órganos, no? A todas las vísceras. Claro, por supuesto, para eso somos. Ah, por eso. Está bien. Las arterias, la mesentérica, ya nosotros dijimos el territorio de irrigación. Va al colon del lado derecho, hemicolon derecho le llamamos, o sea, hasta la mitad del colon transverso, la mesentérica superior. Todo el colon, intestino delgado, todo irrigado por la arteria mesentérica superior, páncreas, duodeno que pertenece al intestino delgado, parte del estómago, todo va a las vísceras, ¿ves? Todas son vísceras. No van a la pared posterior, como los ramos lumbares, por ejemplo, ni tampoco van a la parte posterior, tampoco van a los riñones las arterias mesentéricas. La mesentérica inferior lo mismo, va al hemicolon izquierdo y al recto. No van a las vísceras, a lo que está por detrás. Van a la bolsa que está por delante, porque después vamos a ver que adelante hay una bolsa que se llama peritoneo. Toda esa bolsa de peritoneo tiene las vísceras peritoneales. Toda esa bolsa está irrigada por la mesentérica superior. Y las venas mesentérica superior y mesentérica inferior drenan esa bolsa. Las venas mesentéricas drenan esa bolsa como venas, y las venas mesentéricas se juntan, está bien, la mesentérica inferior primero se junta con la esplénica, pero terminan juntándose las dos mesentéricas, más la esplénica, se juntan las dos mesentéricas y forman la porta. Pero en vez de caer a la cava directamente, primero se ramifican en el hígado esas venas, y luego se juntan, y ahí recién caen en la cava. ¿Para qué sirve ese sistema? Sirve para que todo el contenido
de la víscera abdominal, especialmente después de la comida, después de que comemos, la sangre de las vísceras se carga de los alimentos. Entonces los alimentos van por las venas mesentéricas, forman la porta se ramifica dentro del hígado y la comida toma contacto primero con el hígado. Y el hígado, ¿qué hace? Procesa, hace un procesamiento, y cuando sale la sangre del hígado ya no es la misma. No es la misma de la comida. El hígado es como una especie de fábrica o de procesador pero no procesador electrónico, es un procesador antes de que la comida llegue al sistema general, es decir, a la vena cava. Entonces, para eso es ese sistema. Es para que toda la víscera del abdomen sea drenada por la vena cava, por la vena porta y pase por el hígado. Eso es el primer paso hepático. Por eso, a veces uno come y dice, uy, me cayó mal al hígado. Claro, porque el hígado es el primer procesador, donde va a parar todo en una primera instancia. Es decir, toda la comida que absorbemos va a las venas mesentéricas y por ese camino va a la porta y por ese camino va al hígado. Y el hígado recibe todo eso. Bueno, así que hemos visto eso. Igual el jueves lo vamos a ver de vuelta. Bueno, una palabrita de lo fisiológico. Bueno, esto que vimos recién, eso es lo que me gustaría que revean, porque lo otro nada, es repaso de lo anterior, o sea que ya lo hemos visto. Pero esto que vimos ahora es lo que me gustaría que revean antes del jueves, para que el jueves sea mirar las venas del abdomen, sea de taquito. ¿Se entiende? Entonces miramos la vena del abdomen y ya nos dedicamos al tema siguiente, que es digestivo, en el cual también entra la vena del abdomen. Bueno. Ahí vamos. Entonces, ¿les resulta más o menos bien la cosa? ¿Van entendiendo lo que hablamos y lo que van mirando en el libro? ¿Va más o menos la cosa? Sí, a veces es medio mareador los nombres. Bueno, no puedo decir que no porque es así. Lo que pasa es que es lo que les decía el primer día. Usted tiene que aprender un diccionario nuevo en términos de 7, 8 meses. Eso a todos cuando aprendimos anatomía y aprendimos fisiología, hay que aprender un diccionario nuevo en el término de lo que es un año lectivo. Eso entiendo que es así, pero es esto, digamos, es lo que hay, ¿no? Eso se supone que es parte de lo que hay que ver. O sea, no digo que sea fácil, digo si se puede llevar y entender. Después, la dificultad no la podemos salvar porque hay un punto en que hay que ir mirando las cosas y leerlas y releerlas hasta que uno le quepa. Bueno, decíamos, lo que quería ver era esto, para entender este temita, el día viernes que vamos a ver. Habíamos hablado nosotros del ciclo cardíaco, con eso íbamos a terminar eso, pero lo que me interesa es hablar un poco de esto que está acá. Una palabra de esto. Bueno, de esto, ahí está, de esto. Quería que comprendan el término de la presión dentro de los vasos sanguíneos inicialmente. Bien. Los vasos sanguíneos adentro tienen un contenido, que es la sangre, por supuesto. Primero, tenemos que diferenciar los vasos sanguíneos de los que hablamos. Los vasos sanguíneos tienen diferente calibre y diferente constitución. Nosotros cuando hablamos de la presión que hay adentro de los vasos sanguíneos, en términos generales vamos a hablar de las arterias primero y después de las venas. Pero a lo que le vamos a dar mayor importancia es a las arterias. Ahora, el líquido que hay adentro de los vasos sanguíneos genera una presión contra la pared. ¿Está bien? Genera una presión contra las paredes. Bien.
Esa presión es la presión hidrostática. Por supuesto, hay una presión de regreso, como nosotros decíamos, o una presión de atrapamiento que está representada por las proteínas que se llama presión oncótica. O sea que la presión real de empuje contra la pared es igual a la presión hidrostática menos la presión oncótica. En los vasos que tienen capacidad de intercambio, el intersticio también ejerce una presión para adentro. Pero por ahora hablamos de lo que hay adentro del vaso solamente. Entonces tengo una presión hidrostática que empuja hacia afuera y una presión oncótica que me empuja hacia adentro, y eso me genera una presión permanente dentro de los vasos solamente por tener líquido. O sea, los vasos solo por tener líquido tienen una presión hidrostática. Perfecto. ¿Es medible esa presión? Sí. ¿Cómo se puede medir la presión de un vaso sanguíneo? ¿Qué se les ocurre para medir la presión de un vaso sanguíneo? ¿Qué puedo hacer? Y la Medir la presión diferencia. arterial. Bueno, medir la presión arterial. Bueno, en forma indirecta puedo medir la tensión de la pared. Es decir, puedo medir la fuerza que hace la pared para adentro para contener el líquido que hay adentro del vaso. Mido la tensión de la pared. ¿Cómo mido la tensión de la pared? La aplasto a la pared hasta que no deje pasar sangre, y después voy dejando pasar la sangre de a poquito, y en el momento en que la sangre pasa, entiendo que esa es la presión, es la tensión que yo tuve que generar sobre esa pared para cortar la circulación. Entonces, Profe, sí, perdón, la presión hidrostática menos la presión oncótica sería la presión la presión neta, neta, digamos. digamos. Eso es la presión neta, es decir, eso por un lado. Por un lado tengo que tener en cuenta que la presión que tiene el vaso sanguíneo está determinada por el contenido del vaso. Y es la fuerza que hacen las moléculas de dentro del vaso hacia afuera. Pero recuerdo, siempre tengo que recordar que hay algunas moléculas que hacen fuerza para adentro, que son las proteínas. ¿Está bien? Claro. Está bien. Ahora digo, ¿puedo mensurar la presión? Bueno, puedo medir la tensión de la pared con un tensiómetro o esfingomanómetro, puedo medir la tensión que hace la pared. ¿Está bien? La tensión de la pared. La tensión es inversa a la presión. Quiere decir que si yo tengo una presión en un sentido, tengo que tener una tensión en el otro sentido para contener. Si mi tensión es menor que la presión, entonces el vaso se agranda. Si la tensión es mayor que la presión que hay dentro del vaso se achica. ¿Se entiende? La diferencia entre tensión y presión. Por eso, lo que se mide es la tensión arterial con el esfingomanómetro. Cuando ustedes van a la farmacia o van al médico, se mide la presión, no. Sí, se mide la presión en forma inversa, porque en realidad lo que estoy midiendo es la tensión. Para poder medir la presión, ¿qué tendría que hacer? Tendría que meter un catéter dentro del vaso sanguíneo y podría medir la presión que hay adentro, porque el catéter va a recibir, como todo lo que hay adentro del vaso sanguíneo, va a recibir una presión. Y esa es la presión del sistema, de una arteria o de una vena. No hacemos eso habitualmente, solo para estudios especiales en los cuales tengo que saber una presión determinada, pero no le metemos un catéter a una persona para medirle la presión normalmente. ¿Está bien? Pero sí se puede hacer, y además es la única manera que tengo para medir la presión. Pero en lugar de eso puedo medir la tensión del sistema. Puedo medir la tensión que tiene el sistema. ¿Está bien? Puedo medirlo desde afuera y es la inversa y digo lo mismo. Necesité 100 milímetros de mercurio para que no corra sangre. Bueno, digo entonces esos 100 milímetros de mercurio son los que está haciendo de fuerza la sangre contra las paredes. Listo. Mido en forma inversa lo mismo. No hay gran diferencia. Pero lo que mido es la tensión, no la presión. Primer concepto, entonces, siempre el vaso tiene una tensión. La tensión está dada por el líquido que hay adentro. Es decir, si yo pudiera cortar el vaso sanguíneo y mantenerlo sin que se relajara ni nada, adentro del vaso sanguíneo le guardé la sangre y esa sangre ejerce una presión contra la pared. Perfecto, muy bien. Eso es lo primero. Lo segundo, la presión en las arterias, la presión la genera el propio corazón. Es decir, el corazón genera una presión determinada, genera el corazón,
que es la variable que se necesita para que la sangre sea empujada, ya que la sangre siempre se mueve por gradientes de presión, eso lo habíamos dicho. Como es un fluido, se mueve por gradiente de presión. Es decir, que si yo tengo un tubo cerrado, tengo un tubo cerrado lleno de sangre. ¿Está bien? Tengo un tubo cerrado lleno de sangre. Ahora, el tubo cerrado lleno de sangre, tiene sangre adentro. Perfecto, el tubo lo tengo ahí cerrado con sangre adentro. ¿Está bien? Un tubo cerrado con un tubo con sangre. ¿Está bien? Un tubo cualquiera, con sangre. Ahora, pregunto, en este sistema así cerrado, ¿para dónde corre la sangre? Ningún lado. Para ningún lado. Muy bien, para ningún lado. Ahora, en mi tubo, hago una ventana. En mi tubo hago una ventana. Hice una ventana acá. ¿Va a correr para algún lado la sangre? Vamos a ponerle acá, va a ser su izquierda, derecha. ¿Para dónde corre la sangre ahora? A la izquierda. A la izquierda. Para la izquierda. ¿Y por qué corre para la izquierda? Es el único lugar para salir. ¿Cómo? Es la única lugar para donde puede salir. ¿Y por qué puede salir para ahí? Porque tiene presión. ¿Por qué sale por ahí la sangre? ¿Por qué se sale? Porque tiene presión. Porque hay una gradiente de presión. ¿Cómo? Porque tiene presión adentro del vaso. ¿Y qué generó la presión? El líquido. El líquido generó la presión, pero el líquido tiene la misma presión que acá arriba. ¿Por qué ahora se desplaza? Porque se junta con la presión que hay afuera del vaso. Más fuerte, más fuerte. Porque se junta con la presión que hay afuera del vaso. Porque quieren repetir fuerte porque no escucho nada. Debe estar andando mal el micrófono, pero porque se junta con la presión de afuera del vaso o algo así. Se junta con la presión de afuera del vaso. Bueno, está el concepto tiene que ver con eso, es decir, fuera del vaso sanguíneo habría que ver qué hay. Yo presupongo que como no dibujé nada, presupongo aire. Afuera, la presión es la atmosférica, que es menor que la presión que ejerce el vaso, es decir, menor que la tensión que tiene el vaso para contener el líquido adentro. Como la presión de la sangre es mayor que la atmosférica, la sangre se desplaza hacia un lado. O sea que acá se desplazó la sangre no por casualidad, se desplazó por diferencia de presión. No es que esta sangre agarró velocidad porque sí, sino que la presión que hay acá adentro es mayor que la que hay afuera. Ahora, ¿qué pasa si este tubo está sumergido en una cubeta con sangre? ¿Se va a escapar la sangre de acá para afuera? Y una parte para mí que sí. No, porque las presiones son iguales. Sí, pues, dependerá la profundidad que haya, pero en términos generales no va a pasar eso. Si quiere exacto, va a ser lo que dijo la última compañera. Es decir, va a quedar atrapada la sangre dentro del vaso, porque yo lo meto dentro de una cubeta que tiene lo mismo, y va a llegar un momento en que, nada, va a llegar un momento, es decir, no hay para dónde salir porque la presión de afuera va a ser igual que la de adentro. Es más, cuanto más sumergido esté, más posibilidad hay que entre desde afuera para adentro que de adentro para afuera. O sea, más posibilidad hay que se entre que se salga. Quiere decir que lo que va a pasar es que el movimiento se va a generar siempre por diferencia de presión. O sea, lo que digo es... Sí. Pero la otra vez habíamos dicho que por ejemplo, con el sodio como que tendía a sacar. Claro, bueno, en un vaso sanguíneo después vemos lo que pasa en la pared. Pero esto es una pared de una estructura que no es permeable a nada. Acá no puede pasar nada. Esto es un tubo de metal, un tubo de vidrio.
El sodio no puede escaparse a ningún lado ni nada. Vos me decís, cuando yo abra acá, si el sodio se va a salir y arrastrar agua, pero estando adentro. Claro, por eso saca. ¿Cómo? Claro, por eso sacaría la sangre. Bueno, pero lo meto dentro de una pileta. Cuando lo meta dentro de una pileta, tal vez algo de sodio se me escape, pero lo que va a pasar es que va a haber un movimiento neto del sodio, pero del líquido que hay adentro el movimiento neto va a ser cero. ¿Se entiende? Lo que va a pasar es que el sodio, al abrir acá, el sodio se puede desplazar, pero el agua no, porque el agua está ahí adentro y no la puedo desplazar porque la presión de afuera es igual que la de adentro. Entonces, el sodio se me puede desplazar, por supuesto, como cualquier otro soluto. Vamos a imaginarlo así, mirá. Imagínate que esto es agua con tinta. Agua con tinta. El desplazamiento neto del agua va a ser prácticamente cero. Lo que sí se va a desplazar es la tinta como soluto, pero no se va a desplazar el agua. Entonces vos vas a notar que vos haces ese agujerito y se va entintando todo el lugar donde metiste el tubo. Pero lo que se desplazó ahí fue el colorante. El soluto se desplazó, no el solvente. Cuando yo mida la presión acá adentro, siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el agua que salió es igual al agua que entró. ¿Se entiende lo que dije o no? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ahí no hay que, porque una cosa es desplazamiento de solutos de mayor a menor concentración y otra cosa es el desplazamiento neto del agua. Pero acá no va a haber desplazamiento de agua. ¿Por qué no puede haber desplazamiento? Porque el agua que sale es la misma que entra. Ahora, el soluto, a vos te va a parecer que está saliendo el agua con soluto. Bueno, lo que está pasando es que el soluto se está yendo. Y vas a ver como viboritas de soluto hasta que todo el lugar donde está metida el agua tome el color del soluto. Bueno, entonces, el concepto en realidad era, el concepto que quería vertir era siempre el desplazamiento de los fluidos está relacionado con presión. Con el aire pasa exactamente igual. Por ejemplo, si yo hago esto, inspiro, el aire está entrando a mis pulmones, ¿es correcto? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Bien, Sí. ahí se entiende. Ahora, ¿por qué entra el aire? Y porque, ¿no ves que lo estoy chupando? Dice uno. No lo estoy chupando. Lo que estoy haciendo es que el tórax lo expando, bajo la presión, disminuyo la presión dentro del tórax porque al expandir las paredes hay menos moléculas adentro, menos moléculas en relación a la pared, que ahora es más grande, entonces hay más superficie de la pared, menos moléculas haciendo fuerza contra la pared, entonces cuando expando el tórax, la cantidad de moléculas es menor que la que había, por lo tanto la presión que se está ejerciendo es menor. Entonces cuando expando, baja la presión en el tórax, y el aire que está afuera, que tiene la misma presión, empuja hacia adentro y se mete. O sea que cuando inspiro, no es que estoy chupando. Lo que está pasando es que estoy generando menos presión y lo de afuera empuja y se mete. Los fluidos trabajan siempre así. De donde hay más presión a donde hay menos presión. En la atmósfera hace mucho calor, ¿no es cierto? De repente hace mucho calor, hace mucho calor, hace mucho calor. Cuando hace mucho calor, ¿qué pasa con las moléculas en el aire? Chocan entre ellas y se separan. Si yo separo las moléculas de aire en la atmósfera, ¿qué pasa con la presión que hay en la atmósfera? Nunca se lo habían preguntado. Muy bien. Yo se los pregunto, soy su conciencia y les pregunto, ¿qué pasa cuando hay presión, cuando hay mucho calor? El calor hace que las partículas, que en realidad es lo mismo que el calor, bueno, pero el calor hace que las partículas se choquen entre ellas y se separen. Donde antes había un montón de partículas ejerciendo presión como columna de aire, ahora, donde había muchas partículas ejerciendo presión, ahora hay menos. Entonces la presión atmosférica baja. La presión atmosférica es la presión que hace el fluido aire sobre la capa de la corteza terrestre, sobre nosotros. Esa columna. Bueno, esta columna tiene más moléculas que esta. Acá está haciendo calor. Entonces pongo A y B.